La resiliencia de los niños aceptando la protección del monstruo que había destruido a otros monstruos por ella. Julián la arropó con la manta y luego se puso de pie. Intenta dormir. Anthony está fuera junto a la puerta. Yo estoy al fondo del pasillo. Nada pasará de nosotros. Después de que se marchara, Riley volvió a acomodarse contra mí. En cuestión de minutos, su respiración se volvió regular, sumida en un sueño de verdad. Yo permanecí despierta, mirando al techo, intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. Julián había admitido haber abatido a hombres delante de mi hija de 5 años, y en lugar de horrorizarse, ella había encontrado consuelo en ello. ¿En qué clase de mundo habíamos entrado donde la violencia era una forma de tranquilidad? La mañana llegó con una luz débil, filtrándose por las pesadas cortinas. Riley se despertó más tranquila, pidiendo desayunar con algo que se parecía a la normalidad. Bajamos y encontramos a Valentina, ya en la cocina, preparando lo que parecía comida suficiente para un ejército. «Buongiorno», dijo con calidez, atrayendo a Riley a un abrazo. «¿Cómo has dormido, cara?» «Mejor, después de que viniera el señor Julian». Riley se subió a un taburete junto a la isla de la cocina. Dijo que los hombres malos se han ido para siempre. Los ojos de Valentina se encontraron con los míos por encima de la cabeza de Riley, y entre nosotras pasó una comprensión silenciosa. «Sí, bueno, Julian es muy bueno asegurándose de que la gente mala no moleste a su familia». Entre tortitas y fruta, Riley fue relajándose poco a poco. Le contó a Valentina lo del almacén, lo asustada que había estado y cómo había sabido que Julián vendría porque él se lo había prometido. La dejé hablar, viendo cómo el color regresaba a sus mejillas, observando cómo procesaba el trauma de esa manera que tienen los niños, directa y práctica. Julián apareció alrededor de las 10, recién duchado y vestido con vaqueros oscuros y una camiseta Henley gris. Parecía menos un jefe de la mafia y más un hombre peligrosamente atractivo que por casualidad mandaba un ejército. «¿Puedo robarte a tu mamá unos minutos?», le preguntó a Riley. Ella me miró buscando confirmación. Asentí. «Quédate con Valentina. Vuelvo enseguida». Julián me llevó a su despacho y cerró la puerta. La habitación se sentía distinta a la luz del día, menos intimidante. Los mapas seguían cubriendo una pared, pero ahora podía ver que mostraban planos portuarios, rutas marítimas, marcas de territorio. «Tenemos que hablar de lo que viene ahora», dijo Julián apoyándose contra su escritorio. «Lo que viene ahora es que volvemos a casa e intentamos reconstruir algo parecido a la normalidad. No podéis». No había disculpa en su voz, solo una afirmación de hecho. «Tu apartamento no es seguro. Cualquiera que sepa dónde vives sabe dónde encontraros. Y Kozlov sigue ahí fuera. Dijiste que estaba huyendo. Por ahora, pero los hombres como él no olvidan, no perdonan. Riley es un cabo suelto, y tú también». Cruzó los brazos. «Hasta que elimine la amenaza de forma permanente, os quedáis aquí. No puedes ordenarnos sin más que vivamos contigo. No estoy dando una orden, estoy exponiendo la realidad». Sus ojos oscuros sostuvieron los míos. «¿Quieres llevar a Riley de vuelta a ese apartamento y preguntarte cada vez que oigas pasos en el pasillo si es él? ¿Preguntarte si el coche que os sigue es vigilancia o un ataque? ¿Desconfiar de cada desconocido en la calle?» Los escenarios que pintó hicieron que se me cerrara el estómago. Porque tenía razón, nunca volvería a sentirme segura allí. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. «El que haga falta». Eso no es una respuesta, es la única que tengo. Se acercó un poco más. «Megan, sé que esto no es lo que querías, pero ese video que te enviaron fue el primer movimiento, no el final de la partida. Kozlov quiere hacerme daño, y sabe que la mejor manera de hacerlo es a través de la gente que me importa. No somos tu responsabilidad. Sí que lo sois. Firme absoluto. Os hice mías cuando decidí protegeros, y eso no es algo que me tome a la ligera, ni algo de lo que me marche a mitad de camino». La posesividad de sus palabras debería haberme enfadado. En cambio, ganó el agotamiento. «¿Y qué pasa con el colegio de Riley? ¿Con mi trabajo? Tenemos vida, Julian». «Riley se trasladará a un colegio privado, con mejor seguridad. Conozco al director, me debe favores. Tú puedes trabajar desde aquí.
La casa tiene un espacio de estudio que puedes adaptar para fotografía. Estaba claro que lo había pensado todo. O puedes tomarte un descanso del trabajo mientras Riley se recupera. Yo cubriré los gastos. No quiero tu dinero. Entonces considéralo una compensación por el peligro que mi mundo ha llevado hasta tu puerta. Su voz se suavizó ligeramente. No intento controlarte, intento mantenerte con vida. Un golpe en la puerta interrumpió antes de que pudiera responder. Anthony entró sin esperar permiso, con expresión sombría. Jefe, tenemos un problema. Julian se enderezó de inmediato. ¿Qué tipo de problema? Christopher. Anthony sacó su teléfono y le mostró a Julian algo en la pantalla. Grabación de seguridad del almacén. Estuvo allí. La sangre desapareció del rostro de Julian. Enséñamelo. Anthony abrió la grabación en el ordenador de Julian. La visión nocturna granulada mostraba el almacén desde un ángulo exterior. La marca de tiempo indicaba 3 horas antes del secuestro. Una figura se acercó al edificio y caminó hasta una puerta lateral. El ángulo de la cámara captó su perfil cuando miró hacia atrás. Christopher De Luca. Las manos de Julian se cerraron en puños. ¿Cuándo se grabó esto? El día del secuestro, a las 12:48 del mediodía. La voz de Anthony era cuidadosamente neutral. Estuvo allí antes de que se llevaran a Riley, antes incluso de que supiéramos que estaba desaparecida. Él lo preparó. La comprensión me golpeó como un impacto físico. Tu hermano los ayudó a secuestrarla. No solo los ayudó. La voz de Julian se había vuelto mortalmente baja. Probablemente les dio la información, el horario del colegio, los fallos de seguridad, los procedimientos de recogida, todo lo que necesitaban para llevársela limpiamente. Valentina apareció en la puerta, con el rostro pálido. Juliano, dime que no acabo de oír lo que creo que he oído. Julian se volvió hacia su madre. Christopher nos traicionó. Les dio a los rusos la información que necesitaban para llevarse a Riley. No. Valentina negó con la cabeza, apretando con fuerza las cuentas del rosario. No, él no haría eso. No después de Sofía. Él sabe lo que es perder a una hija. Precisamente por eso lo haría. La mandíbula de Julian estaba tensa. Quiere que sienta lo que él sintió. Quiere que entienda el dolor de ver desaparecer a una niña. Está enfermo, protestó Valentina. Está roto, no sabe lo que hace. Sabe exactamente lo que hace. Julian sacó el teléfono. Anthony, ¿dónde está ahora? Su última ubicación conocida fue el apartamento del centro, el que le preparaste después de que se mudara. Envía un equipo. Traedlo aquí. Juliano no. Valentina se colocó entre él y Anthony. Es tu hermano. Puso a Riley en peligro. Se alió con los responsables de la muerte de su propia hija. La voz de Julian se quebró ligeramente. Ya no es mi hermano, mamá. Es una amenaza. El dolor en los ojos de Valentina era insoportable de ver. Por favor, déjame hablar con él primero, como su madre. Una conversación antes de que hagas lo que estés planeando. La expresión de Julian era de piedra, pero tras un largo instante asintió una sola vez. Una conversación. Después responderá por lo que ha hecho. 2 horas más tarde, Christopher fue llevado a la mansión. No esposado, no inmovilizado, pero flanqueado por Anthony y otros 2 hombres que dejaban claro que no se marcharía sin permiso. Tenía peor aspecto que la última vez que la había visto, más delgado, la piel cetrina, los ojos inyectados en sangre, el olor a alcohol se le pegaba al cuerpo, incluso desde el otro lado de la habitación. Valentina lo recibió en el salón formal. Julian observaba desde la puerta con los brazos cruzados. Yo estaba detrás de él, con Riley a salvo, arriba, con una de las empleadas de la casa en quien Valentina confiaba. Christopher, dijo Valentina con la voz rota, dime que se equivocan, dime que no ayudaste a esos hombres a llevarse a esa niña. Christopher soltó una risa amarga. ¿Qué niña? ¿La que Julian usó para reemplazar a Sofía? ¿La cría que pasea por todas partes como si nuestra hija nunca hubiera existido? Riley no es un reemplazo. La voz de Valentina tembló. Es una niña pequeña que necesitaba protección. ¿Y qué pasa con Sofía? ¿Qué pasa con mi hija? La voz de Christopher se elevó.
¿Dónde estaba la protección de Julian cuando ella la necesitaba? ¿Dónde estaba esta familia cuando ella se estaba muriendo en el suelo de un restaurante? Eso no fue culpa de Julian, dijo Valentina con desesperación. Los rusos atacaron. Porque Julian se negó a negociar, porque su orgullo era más importante que llegar a un acuerdo. Christopher clavó sus ojos enrojecidos en Julian. Tú fuiste responsable de perderla, hermano. Tan responsable como si hubieras apretado el gatillo tú mismo. La expresión de Julian no cambió, pero vi cómo sus manos se cerraban en puños. Así que decidiste hacerle sentir el mismo dolor, dije, incapaz de seguir callada, aterrorizando a una niña de 5 años que no tenía nada que ver con lo que le ocurrió a Sofía. Los ojos de Christopher se fijaron en mí. No lo entiendes, ninguno de vosotros lo entiende. Él necesita saber cómo es, estar indefenso, ver desaparecer a alguien a quien amas y saber que no puedes salvarlo. Pero sí la salvó. Mi voz fue fría, lo que significa que tu plan fracasó. Lo único que conseguiste fue demostrar que estás tan roto como todos temían. Megan, dijo Julian en voz baja, pero yo había terminado de ser educada con el hombre que había hecho pasar a mi hija por aquel terror. ¿Quieres castigar a Julian bien? Eso es entre vosotros dos, pero usaste a mi hija para hacerlo. Te aliaste con los hombres responsables de la muerte de tu propia hija solo para herir a tu hermano. Eso no es dolor, Christopher, eso es maldad. Christopher se lanzó hacia mí con el rostro deformado por la rabia. Julian se movió más rápido de lo que jamás le había visto moverse, interceptando a su hermano, estampándolo contra la pared, con una mano alrededor de su garganta. Ni se te ocurra, dijo Julian con una voz glacial. Ni siquiera respires en su dirección. Anthony y los otros hombres avanzaron, pero Valentina levantó una mano y los detuvo. Juliano, dijo en voz baja, suéltalo. Julian soltó a Christopher, que se desplomó contra la pared jadeando. Valentina se acercó a su hijo menor y le tomó el rostro entre las manos. Te quiero, siempre te he querido, pero lo que hiciste no puedo perdonarlo. Todavía no, quizá nunca. Las lágrimas corrieron por el rostro de Christopher. ¡Mamá! No, ella dio un paso atrás. Eres mi hijo, siempre serás mi hijo, pero no eres bienvenido en esta casa hasta que arregles esto, tardes lo que tardes. ¿A dónde se supone que voy a ir? Julian sacó un sobre y lo arrojó a los pies de Christopher. Billete de avión, dirección de un apartamento en Londres, dinero para vivir 6 meses. Después de eso estarás solo. Me estás desterrando. Te estoy dejando vivir. La voz de Julian fue plana. Es más misericordia de la que mereces. Si no fuera porque mamá me lo ha pedido, ya estarías bajo tierra. Christopher se agachó para recoger el sobre con manos temblorosas. Nos miró a cada uno por turnos, deteniéndose en Valentina antes de que Anthony lo escoltara fuera. En cuanto la puerta se cerró, Valentina se desplomó en una silla décadas de fortaleza, derrumbándose por fin. Me senté a su lado y le tomé la mano. Lo siento, susurró. Siento muchísimo que haya hecho daño a tu hija. Tú no eres responsable de sus decisiones. Pero soy su madre, yo lo crié. ¿En qué fallé tan terriblemente para que se convirtiera en esto? Julian se arrodilló frente a ella y le tomó la otra mano. No fallaste, mamá. Christopher se falló a sí mismo. Eligió el dolor antes que sanar. Eligió la venganza antes que la familia. Eso no es culpa tuya. Valentina nos atrajo a los dos hacia ella, aferrándose a nosotros como si fuéramos salvavidas en medio de una tormenta. Más tarde, después de que Valentina se hubiera retirado a descansar y Julian hubiera desaparecido para ocuparse de las consecuencias del destierro de su hermano, me encontré en el jardín. Riley jugaba en la hierba cerca de allí, riendo mientras un cachorro que Valentina cuidaba la perseguía en círculos. Sonidos normales de niña, tan fuera de lugar frente a la violencia que nos rodeaba. Anthony apareció a mi lado. «Señora Collins». «Megan», corregí automáticamente. «Megan». Él asintió. El jefe quería que le dijera que el nivel de amenaza ha bajado considerablemente. Con Christopher fuera y los rusos dispersos, estáis mucho más seguras. Pero no completamente a salvo. No. Su sinceridad resultaba refrescante. Con Locke sigue ahí fuera, pero está debilitado.
Perdió su fuente interna, perdió a sus hombres, perdió su ventaja. Se recuperará, pero necesitará tiempo. Meses quizá más. ¿Lo bastante como para sentir que podemos volver a respirar? Eso lo tienes que decidir tú. Anthony miró a Riley. Por si sirve de algo, llevo 8 años trabajando para Julian. Lo he visto perder gente, ganar gente, tomar decisiones duras con las que la mayoría de los hombres no podrían vivir. Y nunca le he visto mirar a nadie como os mira a ti y a tu hija. ¿Y cómo es eso? Como si quemara el mundo entero, si eso significara manteneros a salvo. La expresión de Anthony era ilegible. Solo pensé que debía saberlo. Se alejó dejándome allí mirando a Riley jugar y preguntándome cómo había llegado hasta allí, como un encuentro casual en una cafetería había conducido a ese momento en el que la protección de un jefe de la mafia se sentía menos como una jaula y más como un hogar. La respuesta me asustó más de lo que nunca me había asustado el peligro, porque en algún punto del camino había dejado de querer marcharme. Pasaron 3 meses en una neblina de vida doméstica que nunca esperé experimentar. Riley prosperó en su nuevo colegio privado, hizo amigas y volvió a reír. Sus pesadillas fueron menos frecuentes, y cuando aparecían, bajaba descalza por el pasillo hasta donde Julian trabajaba hasta tarde. Se subía a su regazo y se quedaba allí hasta que el miedo pasaba. Yo había convertido el solarium de la mansión en un estudio de fotografía, aceptando clientes selectos mientras construía un portfolio que de verdad reflejaba mi talento, no mi desesperación. El dinero ya no era una fuente constante de pánico. ¿Y Julian? Julian estaba en todas partes y en ninguna. Siempre presente, incluso cuando los negocios se lo llevaban fuera durante días. No habíamos hablado de qué éramos el uno para el otro. No habíamos puesto nombre a la forma en que su mano encontraba la parte baja de mi espalda cuando caminábamos juntos, ni a cómo yo había empezado a esperarle despierta cuando trabajaba hasta tarde, a cómo Riley lo llamaba Julian, pero quería decir algo mucho más parecido a papá.